La siguiente historia que te voy a narrar fue escrita por Jesús Guzmán, originario de Argentina. Ama y haz lo que quieras. Si quieres leer más historias como esta, te invito a que pases por el blog de este escritor. Aquí en la descripción del video te voy a dejar el enlace. También hoy te quiero invitar a que te suscribas y así puedas seguir escuchando más historias como esta. Comencemos. Una vez más el cantar de los pájaros me despertaron. Abrí los ojos y sentí la luz que cruzaba osadamente por la ventana, cubriendo mi rostro y cuerpo con su cálido esplendor. Mediante un largo suspiro llené mis pulmones de ese aire puro, que solo puede ofrecer una madrugada, pero de esas madrugadas inmaculadas que solo se pueden disfrutar cuando el aire contaminado de la ciudad aún no llega hasta aquí. Mis músculos cobran vida propia y se estiran placenteramente, como demostrando rebeldía ante el frío piso sobre el cual me toca despertarme diariamente. Me entrego a la meditación por unos instantes en ese perfecto momento, consolándome a mí mismo, diciéndome que hoy amanecí tan fuerte como ayer. Me pongo de pie, me acerco a aquella enorme ventana, y desde ahí contemplo indiferente a lo que el destino me preparará para este nuevo día. Y así arranco mi día una vez más. Camino por las calles que aún están poco transitadas. Sigilosamente escarbo en cada contenedor de basura de los restaurantes. Busco en ellos lo que para todos son asquerosos desechos, pero para mí pueden convertirse en un posible desayuno. Al menos así salvo mi mañana. Poco a poco las calles empiezan a ser invadidas. Algunos caminan, otros conducen sus autos, otros corren en los parques u otros simplemente se sientan en un banco, como esperando a que el tiempo pase. Se puede ver la esperanza gastada en sus ojos, esperando quizás que suceda algo que sea capaz de cambiar su suerte. Yo solo miro y callo, pero noto que todos tienen algo en común. Están tan esclavizados en sí mismos que nadie se interesa por los demás. Y comparándome a ellos me siento el hombre más libre del mundo, aunque para ellos yo ni siquiera existo. A lo lejos puedo ver ya el campanario, aquel que se levanta majestuoso sobre el lugar al que yo llamo mi segunda casa. Una iglesia esculpida en estilo barroco combinado con arte rústico de enormes ventanales coloridos y bancos tallados a mano. La enorme bóveda del techo cautiva con su belleza, pues son decenas de obras de arte que la cubren por completo. Arte pintado por los mismos fieles, y lo que me gusta contemplar por largos ratos, aunque eso luego me provoque dolor en el cuello, por mantener mi mirada hacia arriba por mucho tiempo. No hay mayor satisfacción para mí que llegar y ver las puertas abiertas de par en par, como recordándome que siempre estarán abiertas para alguien como yo, sin importar en cuánta miseria me haya revolcado. Apenas dando los primeros pasos de adentro del lugar, lo puedo observar. Es él. Ahí está él como todas las mañanas arrodillado frente al altar. Su larga sotana negra cubre su diminuta humanidad. Mantiene su cabeza inclinada como gesto de adoración. Entre sus arrugadas manos cuelga un viejo rosario. Según él, ese rosario fue regalo de sus padres ya fallecidos. Lo conserva desde que ingresó al seminario. De poco a poco me acerco a él. Con el mayor silencio posible trato de aminorar la interrupción dándole los buenos días. Padre Antonio, buenos días. ¿Cómo amaneció hoy? Y él, levantando lentamente su cabeza, me observa con sus cansados ojos, pero una vez que me reconoce marca en su rostro una gran sonrisa y me responde rebosante de alegría. Miguelito, hijo mío, ¿cómo estás?
Ven y dame un fuerte abrazo, mi pequeño. El padre Antonio era un sacerdote diocesano de algunos 68 años cuando lo conocí. Él era de esos hombres que siempre tenía una sonrisa para dar sin importar su situación. Su piel arrugada y blanco pelo hacían homenaje a sus largos años de servicio a Dios, y según él se ordenó sacerdote siendo aún muy jovencito. Su corta estatura y sus grandes anteojos daban la impresión de un niño atrapado en el cuerpo de un anciano. Tenía un carácter fuerte y serio, pero era la misma misericordia de Dios plasmada en un ser humano. Para mí él era un ángel, un amigo, un padre. Debo confesar que gracias a él yo sigo vivo, pues él me salvó la vida, en todos los sentidos en los que un vagabundo de 14 años pudo haber sido salvado. Aún hoy recuerdo claramente el día en que lo conocí, pues desde entonces él se convirtió en la parte más importante de mi vida. Él ocupó el vacío que dejaron mis padres, esas dos personas que me abandonaron a la edad de 5 años dejándome solo en una estación de servicio, para jamás volver. Me abandonaron a mi suerte sin piedad, sin lástima, sin corazón, tal cual los cocineros de los restaurantes tiran la comida que no les sirve a la basura. Desde entonces jamás me separé del padre Antonio. Conocí el alcohol, sustancias ilícitas, el crimen. La misma vida de la calle me fue formando, y quizá por eso le fue muy difícil al padre Antonio lograr sacarme de ahí. Pero sin duda lo más difícil para él habrá sido lograr que mi corazón volviera a expresar sentimientos, volver a confiar en alguien, volver a querer, dejarme amar, volver a vivir. Ni hablar de las horas y horas que pasábamos adentro de la iglesia hablando de Dios, al que poco a poco fui dando lugar en mi vida también. Recuerdo que en una oportunidad, en una de esas interminables charlas, le pregunté por qué Dios permitió que yo tuviera la vida tan miserable. Él simplemente me sonrió y me dijo con su mansa voz: sé que es muy difícil de comprender lo que te sucedió, pero Dios sabe el por qué y debes confiar en Él. Muchas veces cometemos el error de buscar las respuestas que nos ayuden a comprender su accionar. Al no encontrarlas nos confundimos aún más, o en el peor de los casos nos rebelamos ante Él. Pero a Dios no hay que buscar comprenderlo, simplemente hay que creerle. Al fin de cuentas, en eso consiste la fe. Yo sí tengo fe, padre Antonio, solo que a veces me es imposible no sentirme solo, le dije. ¿Seguro que tienes fe, hijo mío? ¿Acaso no sabes que Dios prometió estar siempre con nosotros? Creer en eso es parte de nuestra fe. Por lo tanto, y teniendo en cuenta esto, ¿dónde está la fe de quien dice sentirse solo? ¿Acaso no crees que Él está con nosotros? Él nos ama y jamás nos abandona, me respondió. Agaché la cabeza por unos momentos mientras se me venía a la mente toda la vida de pecado que tuve en mi pasado. Comencé a entristecerme. Con una lágrima cayendo por mi mejilla le dije: Padre Antonio, yo no soy digno de ser amado por Dios, y mucho menos que Él esté a mi lado. Yo no lo merezco. Toda mi vida obré sin saber lo que hacía, y hasta el día de hoy cometo muchos errores graves, pues a veces no sé cómo actuar para enfrentar algunas cosas. Usted ya sabe, soy un hombre de corazón duro, y nunca sabré hacer lo que es agradable a Dios. Miguelito, mi pequeño hijo, ¿por qué lloras? ¿Acaso no crees que yo te quiero así tal cual eres? Y si yo soy capaz de amarte de esa manera, imagínate cuánto más es capaz de amarte Dios, pues su amor y misericordia no tienen límite. Nadie es digno a los ojos de Él, pero Él es el que nos hace dignos en su infinita misericordia al llamarnos hijos suyos. Y no te preocupes por cómo debes actuar. Es bueno temer ofenderlo a Él, pero que eso no te evite obrar con libertad. Simplemente ama y haz lo que quieras, me dijo.
Ama y haz lo que quieras. ¿Cómo es eso, padre Antonio? Le pregunté muy confundido. Mira, muchacho, una vez existió un hombre muy santo llamado San Agustín, pero no siempre fue un buen hombre, pues vivió entregado a una vida de pecado durante mucho tiempo, hasta que a sus 30 años conoció a Dios y se convirtió. ¿Y sabes a qué? Él también buscaba comprender a Dios y su modo de actuar, pero al final comprendió que humanamente no estamos capacitados para hacerlo. Es algo que el mismo Dios nos concederá cuando estemos ya en su presencia. Fue precisamente este santo quien decía esa frase. Aquel que ama tiene a Dios en su corazón porque Dios es amor. Y si tú obras con amor, hagas lo que hagas, nunca será perjudicial para los demás. Por eso, ama y haz lo que quieras, me respondió con la ternura más grande que solo él sabía ofrecer. Esa fue una de las charlas más conmovedoras que guardo en mi mente. Forman parte de los recuerdos que alimentan el amor que aún le tengo. Esa tarde me sentí como el hijo pródigo que regresa a la casa de su Padre Dios para ser perdonado y recibido en sus brazos una vez más. El tiempo continuó su curso. Los años pasaron y las actividades parroquiales ya se fueron convirtiendo en un esfuerzo muy grande para un sacerdote de 75 años. Y a pesar de que ya había sido trasladado hasta aquí el padre Iván, quien era el nuevo sacerdote destinado a hacerse cargo de la parroquia, el padre Antonio nunca quiso dejar de dar su servicio, hasta que un día sucedió lo que tanto yo temía. Era una mañana gris y una leve llovizna caía sobre la ciudad. Curiosamente, en esa oportunidad los pájaros no entonaron su canto como de costumbre. Me desperté sintiendo una tristeza muy grande. Algo me decía que ese sentimiento no era mío, como que le pertenecía a alguien más, y yo simplemente lo acompañaba en ese dolor. De repente se me vino a la mente el padre Antonio. Eso bastó para salir corriendo hasta la parroquia. Llegué empapado por la lluvia. Entré y comencé a recorrer el largo pasillo. Sentí un escalofrío al notar que el padre no estaba donde lo encontraba siempre. Rápidamente me dirigí hasta la sacristía y por suerte allí encontré al padre Iván. Miguelito, lo llevaron al hospital. Él preguntó por ti. Por favor, ve a verlo rápido. Apenas yo termine aquí te alcanzo, me dijo con un semblante de preocupación. A partir de ese momento mi mente perdió toda lucidez. Solo recuerdo correr por las calles bajo la lluvia llorando como un niño que estaba a punto de perder a su padre. No, por favor, Dios mío, no, te lo suplico, gritaba mientras corría hacia el hospital. Llegar a ese lugar, verlo conectado a una máquina, rodeado de enfermeras y doctores que lo atendían, fue lo más duro que me tocó vivir hasta ese momento. Nunca supe qué me sucedió después de ver aquella imagen. Me desmayé o simplemente dejé este mundo por unas horas. De repente me veo como en un sueño. Hay un largo túnel y al fondo una gran luz. Vi al padre Antonio caminando hacia ese lugar. Me desperté acostado sobre los cartones de esa casa abandonada que fue mi hogar durante muchos años. Ya era de noche. No fue necesario ponerme a analizar la situación, ni mucho menos buscar comprender lo ocurrido. Estaba todo muy claro. El padre Antonio ya había dejado este mundo. Lloré y lloré como nunca. Lloré como alguien que perdió al ser más amado, como alguien que se llena de vacío sin ganas de vivir, sin ganas de luchar, sin ganas de seguir más, sin vida misma. Me levanté, caminé hasta la gran ventana. Ahí me detuve a contemplar la oscuridad de la noche. Ya no había luna ni estrellas, tan solo había un vacío, soledad y obscuridad, una vez más. Entonces se me vino a la mente aquel elemento que mantuve oculto durante mucho tiempo.
aquel que una vez consideré una herramienta, el que pensé que era una puerta a la libertad para escapar de todo lo malo que había en mi vida. En ese momento sentí que sería oportuno concluir lo que una vez no pude terminar. De entre unos pequeños recipientes saqué la soga que pensé que ya no me serviría para nada. La crucé por la misma viga que elegí aquella vez. Cerré mis ojos. Pedí perdón a Dios. Sentí una tenue emoción al saber que pronto me reuniría con el Padre. Pero justo antes de dar el último paso, oí su voz. Miguelito, mi pequeño hijo, tanto que yo te quise y así me lo pagas. ¿Acaso no significo nada para ti? Todas las charlas que compartimos juntos, ¿acaso no te enseñé el valor de la vida? ¿Acaso no te demostré con mi propio ejemplo que nunca debemos dejar de luchar? Inmediatamente abrí los ojos al mismo tiempo que el cuarto se iluminó como si se hiciera de día. Lentamente se formó la figura del padre Antonio. Era él. Les juro que era él. Traía una lámpara en su mano, y ésta emanaba una luz inmensa que alumbraba todo el ambiente. La dejó sobre el suelo. Caminó hacia mí y abrazando mis piernas me dijo: «Ven, hijo, baja. Hay algo que te quiero decir». Yo estaba tan desconcertado. Una mezcla de emociones hacían latir mi corazón como nunca antes. Me bajé, lo abracé y rompiendo en llanto le dije: «Padre Antonio, ¿cómo llegó hasta aquí? Pero yo creí que usted... Tranquilo, Miguelito, hijo mío. Hay cosas que no se pueden explicar. Solo vine a recordarte cuánto te amo. Eres el hijo que Dios me quiso regalar. Y si haces lo que pensaste hacer, me provocarás un dolor que jamás podré superar. ¿Recuerdas que ya pasamos por esto antes, cuando apenas tenías 14 años? Por providencia de Dios yo entré a esta casa esa noche buscando protegerme de la lluvia y te encontré así, tal cual te acabo de encontrar ahora, a punto de cometer el error más grande que un ser humano pueda cometer. ¿Te acuerdas? Desde ese instante supe que Dios te ponía en mi camino para acompañarte, educarte, enseñarte y sobre todo para guiarte hacia Él. Debo reconocer que me costó mucho, pero un padre que ama a su hijo jamás se da por vencido. Por eso, ánimo, hijo mío. Tendrás miles de caídas, pasarás por muchos sufrimientos, sentirás mucho dolor, te lastimarán, te humillarán, te traicionarán e incluso te abandonarán. Pero Dios nunca te dejará solo. Él será tu fortaleza siempre, tu consuelo, tu más grande defensor. Y si Dios está de tu lado, ¿quién podrá contra ti? Él siempre caminará a tu lado. Nunca lo dudes, hijo, pues su amor por ti es infinito. Ánimo, bájate de ahí y ponte de pie. Nunca estamos solos. Yo no paraba de llorar en ese momento. No comprendía nada de lo que estaba ocurriendo, pero quería que ese momento no acabara nunca. Una vez que me bajé, él secó mis lágrimas con sus arrugadas y temblorosas manos. Luego sacó su rosario de entre sus ropas y me dijo: «Toma esto, ahora es tuyo, cuídalo mucho, y sobre todas las cosas úsalo. Reza con él todos los días». Esa fue la última vez que charlé con él. Mientras me abrazaba sentía perderme en el sentimiento más sublime que un ser humano puede experimentar: el amor de Dios a través del abrazo de un verdadero padre. A los pocos segundos cerré mis ojos y comencé a sentir el escalofrío nuevamente. Cuando abrí mis ojos aún tenían lágrimas. A un costado estaba el banco en la misma posición. En la viga estaba la soga.
estaba ahí colgando, pero yo estaba solo otra vez. No obstante, fue lo que encontré entre mis manos lo que me hizo reaccionar. Era un rosario. Lo observé bien y lo reconocí. Era el rosario del Padre Antonio. Me levanté de un salto y desesperado salí corriendo. Ya era pleno día. La gente me miraba correr por las calles como un loco hacia la parroquia. Pero lo único que yo llevaba en mi mente era lo que acababa de vivir. Cuando por fin llegué vi que afuera estaba lleno de personas vestidas de negro. Ingresé y estando ya adentro con inmenso dolor entendí la realidad. Ahí, y justo al frente del altar, se encontraba el Padre Antonio, dentro de un ataúd, rodeado de personas llorando, y miles, pero miles de flores por todos lados. Caí de rodillas, estallé en llanto. Mi vida quedó reducida en cenizas en ese momento. Recordé las palabras de ánimo que el Padre me dijo esa noche. Poniéndome de pie, me dirigí hacia el ataúd para verlo por última vez. Su rostro parecía brillar. Su piel tenía el mismo color de siempre. Su sonrisa permanecía intacta. Si no fuera por sus manos frías y sus ojos cerrados, juraría que aún seguía vivo. Sentí una mano apoyándose sobre mi hombro. Me di la vuelta. Era el Padre Iván, quien me pedía acompañarlo hasta la sacristía. Una vez dentro me dejé abrazar por él y volví a llorar desconsoladamente. Anoche vino a verme. El Padre Antonio vino a verme. Yo estaba a punto de cometer un error, y él llegó justo para evitarlo, como lo hizo aquella primera vez. Le dije esto mientras le mostraba el rosario que él me dio. Sí, Miguelito, lo sé. A mí también me vino a ver. Pero hay algo que debes saber. El Padre Antonio falleció durante la tarde de ayer. Aún así, su amor por nosotros le dio méritos para poder despedirse y salvarte la vida una vez más. También vino a despedirse de mí. Me contó lo sucedido y me pidió que desde ahora te cuide y te proteja como él lo hizo. Tranquilo, desde el cielo él velará por nosotros, me dijo con sus ojos húmedos. Ese día fue el más amargo de mi vida, pero a la vez sentí un consuelo muy grande. Esto al saber que él seguiría intercediendo por mí desde el cielo, donde ahora está con Jesús. A partir de entonces decidí empezar a vivir en la parroquia. E irónicamente fue algo que el Padre Antonio nunca pudo lograr estando en vida, pues por mi rebeldía me negaba a dejar esa casa abandonada, la cual fue mi refugio durante tantos años. Quizás decidí hacerlo porque sentía que ya no lo necesitaba. Ahora tenía a Dios en mí, aunque para esto fue necesario ser testigo de ese milagro del que el Padre Antonio me quiso hacer partícipe, para así poder convencerme de que en verdad Dios existe. Una vez cumplidos los 9 días de su fallecimiento, me encontraba de noche rezando en el templo. Tenía aquel rosario en mis manos. En medio de la oración comencé a agradecerle a Dios por haber puesto en mi camino al Padre Antonio. Me emocionaba hasta las lágrimas al recordarlo. De la nada me invadió una sensación de incertidumbre, esa misma que me torturaba tiempo atrás. Me sentía débil e indefenso, pues ahora con la ausencia del Padre Antonio, me sería muy difícil diferenciar los caminos correctos a seguir. Ahora mis obras volverían a ser equivocadas, y me costaría mucho mantenerme agradable a Dios. Había mucho por aprender, y temía hacerlo todo mal, pero como si de un nuevo milagro se tratara. En ese mismo instante escuché claramente una voz retumbar en mi mente. Sin duda alguna era la de él, la de mi amado Padre, recordándome lo que desde esa noche nunca más volví a olvidar. Ama y haz lo que quieras. Actualmente tengo 32 años de edad. Estoy finalizando mis estudios para ser sacerdote. Aún vivo en la misma parroquia,
y me acompaña el Padre Iván. Todavía conservo aquella soga, pero ahora para mí es un signo, un fuerte signo del amor de Dios manifestado en un sacerdote a quien tuve la gracia de conocer y a quien siempre le voy a agradecer, no solo por haberme salvado la vida en 2 ocasiones, sino por haberme mostrado lo hermoso que es la vida y por haberme enseñado el camino hacia nuestro Dios. Él me mostró el valor de la amistad al confiar en mí cuando nadie más lo hizo. El valor de la fidelidad al estar a mi lado aun cuando ni mis propios padres quisieron hacerlo. Pero sobre todas las cosas, nunca dejaré de agradecerle por haberme amado, aun cuando ni yo mismo lo hacía.